Buenos días a todos, soy Javier Sabín, director de Atención Psicológica y Formación de la Fundación Salud y Persona, y os damos la bienvenida a una nueva charla, esta vez dedicada a la prevención del acoso, el ciberacoso y la conducta suicida en jóvenes y adolescentes. Y es bajo este marco que hoy hacemos esta conferencia y precisamente os la hará Lola Collado, que es la responsable de nuestro Departamento de Intervención en Crisis, la persona que ha liderado la formación y que coordina este tipo de servicios. Así que sin más, Lola, te doy la palabra. Bien, ¿qué es el bullying? El bullying o el acoso escolar es el maltrato físico y o psicológico que se produce entre estudiantes de forma intencionada y reiterada. ¿Veis que la palabra reiterada está señalada? Esto es porque esta palabra es lo que diferenciaría el acoso escolar de la frase que comúnmente conocemos como cosas de niños, ¿vale? Pues todos sabemos que entre los niños es normal, es común que de vez en cuando pues, se puedan pelear, se saquen motes, incluso se lleguen a insultar en algún momento puntual, pero esa es la clave, tiene que ser en un momento puntual. Si estos motes, estos insultos, estas peleas se producen de forma reiterada, es decir, se prolongan a lo largo del tiempo, esto ya no es cosa de niños, esto acaba convirtiéndose en lo que se denomina acoso escolar o bullying, ¿vale? ¿Dónde ocurre generalmente este acoso? Pues como ahí tenéis, ocurre en los recreos, en la fila para entrar a clase, en los baños, los pasillos, los cambios de clase, al entrar y salir del centro, en el transporte escolar o en el comedor. Es decir, en cualquier sitio que tenga que ver con el instituto, con el colegio, que no sea en el aula. Incluso a veces estas burlas se llevan hasta el aula, hasta el mismo aula. Son lugares en los que ponen ahí, en los que principalmente pues no están tan controlados como dentro del aula. Es verdad que sí, que tienen que haber vigilancia en los pasillos, en los comedores, en el transporte escolar, pero no siempre sucede así, o al menos no de la misma, con esta intensidad como estás dentro del aula, que está el profesor, que manda, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí es donde los niños se ven más libres, más laxos, y es donde deciden, pues, bueno, donde cometen estos actos. Hay unas señales de alarma que antes de empezar, yo quiero decir que no todas estas señales, o sea, no todos estos síntomas son significativos de que haya un problema de bullying, sino que la cuestión es que cuando pasa esto a nuestros menores, algo pasa. Entonces, lo que tenemos que hacer es sentarnos a hablar. Ahora, sí que es verdad que estos síntomas son los que más se han relacionado con el acoso escolar. Igual que luego vamos a ver señales de alarma de la conducta suicida, es lo mismo. No significa que de lo que vamos a decir aquí obligatoriamente mi hijo, mi sobrino esté teniendo este tipo de ideas, ¿vale? Simplemente es que son las que más se corresponden, las que más se correlacionan y que hay que sentarnos a hablar con el menor, nada más. Vale. Señales de alarma. Descenso del rendimiento escolar. Vamos a ver niños que van a tener problemas de memoria, dificultad para concentrarse, problemas de atención. Todos conocemos a nuestros hijos o a nuestros menores, a nuestros alumnos. Todos sabemos quién se concentra mejor, quién se concentra peor, quién rinde más, quién rinde menos. La cuestión es que sobre su nivel, sobre su conducta normal, haya un cambio. Esa es la situación, esa es la señal. ¿Vale? Pérdida de interés por las tareas escolares o la negativa de ir al colegio. Acordaros la carta que os he leído hace un momento, es la única forma que encuentro de no volver a ir al colegio. ¿Eh? Mantenerse en estado de alerta. Son niños que tienen una conducta irritable, están irritables, están nerviosos, siempre como pone ahí, en alerta, de manera constante. La típica frase que dicen, aún no te he hecho así y ya has saltado, ¿vale? Pues esto es estar en estado de alerta. Dificultad para dormir, bien en problemas a la hora de conciliar el sueño, como sería el insomnio, o bien las pesadillas. En menores es más frecuente las pesadillas, ¿vale? El tener pesadillas sobre el acoso, sobre lo que está viviendo en el colegio. Bien. Respuestas emocionales extremas. Ahí he puesto la más común que podemos ver en los niños, que es el llanto incontrolado. Quería un poco ligado a lo que os he dicho antes de aún no te han hecho así y ya has saltado, ya te has enfadado, ya te has puesto a llorar, lloras enseguida, lloras por nada. ¿Vale? Pues digo lo mismo que antes, todos sabemos cómo son nuestros alumnos o nuestros hijos, pero cuando eso es fuera de lo normal, habrá niños que son más llorones que otros, pero la cuestión es que haya un cambio, ¿vale? Esta es muy significativa, sentimientos de culpa y asunción de responsabilidad. Bueno, pues es que si todos se están metiendo conmigo en el colegio,
será porque a mí me pasa algo. Yo debo de ser un bicho raro, yo lo habré provocado de alguna forma, quizá me lo merezca, porque no soy igual que los demás. Pensad que los niños no tienen esa capacidad de razonar que pueden tener los adultos y de separar y de analizar. ¿Vale? Y luego siempre suelen aparecer síntomas psicosomáticos, que esto es pues, síntomas físicos a causa de un dolor emocional, que pueden ser en los menores se manifiesta generalmente con dolor de cabeza, dolores de barriga, cansancio generalizado, el no sé qué me pasa pero no me encuentro bien. Qué consecuencias puede tener el bullying, el acoso escolar más a largo plazo? Vale, pues tenemos aumento de los sentimientos de tristeza y soledad, que nos puede llevar ¿a dónde? Pues a lo que veis ahí abajo, a la depresión y a la ansiedad, pero a los trastornos de depresión y a un trastorno de ansiedad. Baja autoestima, lo cual se retroalimenta con una falta de habilidades sociales. Es decir, si yo no creo que soy capaz de relacionarme con los demás porque se están metiendo conmigo, pues al final me relaciono menos con la gente, lo cual va a hacer que cada vez me sienta más incapaz de hacerlo y va a bajar todavía más mi autoestima. Fracaso académico, rechazo por ir al instituto, eso es lo mismo, es una señal de alarma, pero también acaba siendo una consecuencia porque al final es no lo soporto más, antes me muero que vuelvo a ese sitio. La depresión y ansiedad que ya le he comentado. Los síntomas psicosomáticos, que es lo que he dicho antes, ¿vale? Que sería una señal de alarma, acaban convirtiéndose en una consecuencia. ¿Cuál es la diferencia? La señal de alarma es que les pasa de manera puntual y esporádica, y en las consecuencias es cuando el menor al final acaba teniendo un problema crónico de dolor de barriga todos los días, dolor de cabeza todos los días, se encuentra mal siempre. Son estos niños que los podemos llevar al médico 20 veces, les hacen 1000 pruebas médicas y nunca les encuentran nada. ¿Por qué? Porque no están enfermos físicamente. Es una somatización, un síntoma psicosomático. Lo que os he dicho, el cuerpo enferma cuando el alma calla. ¿Vale? El dolor emocional al final acaba saliendo a través de lo físico. Y bueno, por supuesto, las dos más graves, que las tenemos ahí puestas en negrita, en azulito en este caso, serían las autolesiones y la ideación de la conducta suicida, ¿vale? Que son las que vamos a hablar ahora. La primera frase es muy importante. Me gustaría que fuera algo que entendiéramos todos muy bien, porque muchas veces pensamos que cuando tenemos a una persona que se está autolesionando, finalmente va a acabar desembocando en una conducta suicida. Pero esto no tiene por qué ser así. Es más, en la mayoría de los casos, las personas que se autolesionan no desarrollan una conducta suicida, porque encuentran alivio de esa manera, entonces no dan ese paso. Si no encuentran este alivio, si cada vez necesitan más hacerse más daño para sentir alivio, ahí es donde hay riesgo, pero no es la mayoría de los casos. Por eso he puesto ahí, las autolesiones no son un signo de que el menor esté en riesgo suicida, ¿vale? O sea, cojámoslo con calma. ¿Es grave? Sí. ¿Hay que hacer caso de manera inmediata? Por supuesto, pero tampoco hay que sobrealarmarse, ¿vale? Se relacionan las autolesiones, el hacerse daño, que sabéis que, bueno, pues que puede ser haciéndose cortes, quemándose, pellizcándose, arañándose, rascándose, ¿vale? Pues todo este tipo de daño se relacionan con la necesidad de sentirse vivos, de aliviar el dolor emocional, o sea, buscan hacerse un daño emocional más fuerte, perdón, un daño físico más fuerte que el daño emocional que están sintiendo. ¿Para qué? Para dejar de sentir ese dolor. Y responden generalmente a estados emocionales de ira, desesperación y angustia, insoportable, intolerable. En cambio, el suicidio se relaciona con sentimientos de desesperanza, lo que he dicho antes, esto es así y no hay nada que yo pueda hacer ni que tú puedas hacer para cambiar esta situación, y con la impulsividad. Principales diferencias entre la conducta suicida y las autolesiones. Pues la intención, por ejemplo, la persona que se autolesiona no está intentando quitarse la vida, es lo que os he dicho, intenta provocarse un dolor físico que tape el dolor emocional. Obviamente el suicida sí, está intentando quitarse la vida. El método siempre va a ser menos lesivo, el de la autolesión. El nivel de daño y letalidad, por supuesto. Por mucho daño que se haga una persona que se autolesiona, nunca va a ser igual de letal ni de grave que una persona que intenta quitarse la vida. La frecuencia. Aunque una persona tenga reiterados intentos de suicidio, nunca va a ser nunca van, perdón, nunca van a ser tan numerosos como los de las autolesiones. Una persona o sea, con una autolesión bien fijada puede autolesionarse varias veces todas las semanas. Una persona que intenta suicidarse, por suerte no,
¿vale? Entre un intento y otro hay un parón de tiempo, a veces, no siempre, pero a veces, pero generalmente sí. Y luego el nivel de dolor psicológico, pues siempre va a ser más fuerte este dolor emocional, este dolor psicológico, aquellas personas que intentan quitarse de en medio que las que se autolesionan. ¿Vale? Vale. Factores de riesgo de la conducta suicida. Bien, antecedentes y experiencias familiares. A ver, el suicidio no es hereditario, ¿vale? No es hereditario. Pero si yo me crío en una casa donde un progenitor ha intentado quitarse la vida varias veces, yo entiendo, yo asimilo en mis esquemas que esa es una forma de enfrentar a la vida. Puedo entenderlo, no tiene por qué pasar, pero puede pasar, ¿vale? Que yo entienda que esa es una forma de enfrentar a la vida. Los intentos previos de suicidio, por supuesto, los que yo misma hago, si yo lo intento una vez cruzo la línea y ya lo he intentado una vez, siempre va a ser más probable que lo vuelva a intentar que cuando solo pienso en ello. Bueno, el padecer ansiedad, depresión o cualquier otra enfermedad, por supuesto, ya hemos dicho, no todas las personas que se suicidan tienen una enfermedad mental, pero sí que es verdad que el tenerlas aumenta el riesgo de que suceda. Problemas de conducta, especialmente en los jóvenes encontramos la agresividad y la impulsividad, las dificultades escolares, por todo lo que hemos dicho antes, la presión social, en este caso, esto es nuevo, ¿eh? O sea, esta es nueva. Presión social relacionada con la orientación sexual o la identidad de género. Esta antes no estaba o no era conocida, mejor dicho, ¿vale? Pero esta ahora aparece como un lista en los principales factores de riesgo. El bullying y el ciberbullying, del que ya hemos hablado, por supuesto, siempre que haya consumo de alcohol o drogas va a aumentar el riesgo, y el fácil acceso a métodos letales, ¿vale? Siempre que yo tenga acceso a, bueno, pues a fármacos, a armas, demás, siempre va a ser más fácil que consiga mi objetivo. Bien, señales de alarma. Lo que he dicho con el bullying, lo mismo. ¿Significa que si yo veo esto en mi hijo, en mi alumno, está teniendo ideas suicidas o autolesiones? No. Significa que le pasa algo y que tengo que sentarme a hablar con él. Eso sí, sí que es verdad que estas señales de alarma se han relacionado más con la conducta suicida, pero eso no significa que tenga que darlo por hecho. ¿Vale? Entonces, voy a ver cambios bruscos en el estado de ánimo de esa persona, de ese niño. Aislamiento social y familiar, cada vez está más aislado de todo el mundo. Síntomas o diagnósticos de depresión o bien los psicosomáticos que hemos dicho antes también. Regalar objetos personales, este sí que es alarmante. El hecho de regalar objetos personales, de decir, si a mí me pasa algo, tú te quedas con mi perrito, con mi gatito, ¿vale? De te regalo mi tal, lo que sea mi consola. Se la quiero dar al primo, ¿vale? Sentirse inmerso en situaciones en las que la vida en situaciones de la vida en las que no ve salida. Bajo rendimiento académico, cambio en las rutinas de alimentación y sueño, niños que se les va el apetito, que ya no pueden dormir, que tienen muchas pesadillas. Y uno muy importante también, el carácter impulsivo y poco reflexivo. Ya os he dicho, la impulsividad es muy característica de los más jóvenes y es un factor de riesgo muy importante porque no piensan, entonces pueden actuar sin pensar más allá. Tenemos que sentarnos a hablar con los menores, es muy importante hablar con ellos, pero siempre desde el respeto, sin juzgarles, sin infravalorar lo que sienten. Aunque nosotros no podamos entender que le den tanta importancia a algunas cosas, da lo mismo, no es a mí a quien me tienen que entender, soy yo la que tengo que respetar lo que está sintiendo el menor, ¿vale? No importa que yo no lo entienda o que no lo comparta. Tomarlos en serio, normalizar. Es decir, si mi hijo está muy triste porque en el colegio se meten con él, yo no le voy a decir, no te preocupes, si no pasa nada, pues tú insúltale también. No, voy a normalizar, es normal que te sientas así. Vamos a hablar sobre ello, ¿vale? Cuéntame, qué es lo que está pasando en el colegio? ¿Por qué te sientes así? ¿Vale? Intentar que se mantengan físicamente activos, mantener un mínimo de rutinas diarias, que estén ocupados, que hagan ejercicio, restringir, lo que he dicho antes, restringir el acceso a los medios letales, no dejarlos solos. Esto pasa a lo mejor si los padres son policías, guardias civiles que pueden tener acceso a armas o médicos que pueden tener acceso a medicaciones. En caso necesario, acudir o pedir, por supuesto, asesoramiento profesional. Y yo siempre recomiendo tener una estrategia de salida. Es decir, yo me siento con mi pareja a hablar de si a mi hijo le pasa esto, ¿qué vamos a hacer? Si llega ese momento, ¿qué vamos a hacer? Es decir, no voy a dejar ese momento para la improvisación. ¿Vale?
Y también en el colegio, por supuesto.